es Cristo en nosotros. Y cuando nos alejamos de Dios, también quedamos susceptibles, vulnerables a que Satanás nos robe la bendición de la salvación. Entonces tenemos que mantenernos firmes, ¿cierto? Y para ello, Dios, a través de su Hijo Jesús, nos entregó una gran bendición. Dígales que está a su lado, tú tienes una bendición en Cristo Jesús y tienes que aferrarte a ella. Con uñas y dientes, como usted quiera, pero tienes que aferrarte a ella. Y no apartarte ni a izquierda ni a derecha. ¿Y por qué razón? Porque existe un plan de salvación que está asociado a la redención que Cristo trajo a nosotros. Entonces, la base del cristianismo bíblico, ¿cierto?, es el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de la buena nueva de Jesucristo, ¿cierto?, el mensaje de salvación está en nosotros. Ahora, si nosotros queremos comprender, entender, embebernos de esa revelación del Evangelio de Jesús, tenemos que entender que hay un plan de Dios para nosotros, un plan de Dios para la humanidad. Y es indispensable entender, ¿cierto?, que en el corazón del mensaje de Dios, en el corazón del mensaje de salvación, en el corazón de Dios a través de Jesús, está la redención. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación en nuestras vidas de que fuimos rescatados de una muerte segura porque nacimos condenados, había pecado en nosotros, hay pecado muchas veces en nosotros, pero sabemos de que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos redime. Amén. Y en esa redención, ¿cierto?, se refiere al rescate de Dios por todos aquellos que creyeron y creen y creerán en su Hijo Jesús. ¿Cierto? Y que se ejecuta esta redención, este rescate se ejecuta solo a través de la muerte de Jesús, esa muerte de cruz y todos los beneficios que ello trae. Entonces, en su forma más básica, la línea base de la cual nosotros tenemos que empezar a construir, ¿cierto?, el Evangelio el cual nosotros tenemos que vivir, es que fuimos rescatados. Que los rescatados somos nosotros. Y que el Redentor es Dios en Jesús, porque Él nos vino a rescatar. ¿Y somos rescatados de qué? De la muerte del pecado. Amén. Entonces, esto es una responsabilidad. Yo siempre digo acá que nosotros tenemos una responsabilidad importante como hijos de Dios, que el Evangelio de Jesús no podemos tomarlo a la ligera. Y cuando nos ponemos serios, ¿cierto?, Dios nos bendice. Porque asumimos una responsabilidad que no es solamente con nosotros, sino que con todos los que nos siguen. Con nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro entorno. Tenemos una responsabilidad de entregar esa bendición. Entonces, para entender estos conceptos, ¿cierto?, es imprescindible que vayamos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento dice que en Éxodo 6, del 6 al 8, Dios le dice a Moisés: así que ve y di a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Amén. Entonces, dígale que está a su lado, hay una promesa y un plan en tu vida. Amén. Hay una promesa y un plan en tu vida.
Y en ese tiempo, ¿cierto? El Éxodo es uno de los eventos más importantes del antiguo pacto de Dios con su pueblo. Entonces, cuando nosotros comprendemos ese Éxodo, también comenzamos a comprender la redención. Y en ese tiempo, ¿cierto?, los israelitas se encontraban cautivos en Egipto. Y de ahí vienen ciertos estos dichos que nosotros, oye, todavía están en Egipto porque parece que no estás arrepentido, no has salido de esa esclavitud, del pecado. Incluso algunos dicen, oye, cuando llegaste, ¿te acuerdas cuando llegaste acá a la iglesia? Venías con los pies llenos de arena, ¿cierto? Porque todavía andabas caminando en el desierto para llegar a tu tierra prometida. Entonces, Dios escoge a Moisés, escoge a lo que podríamos decir un agente, alguien, un libertador, un agente de liberación. Y Dios muestra poderosamente a ese pueblo a través de prodigios y milagros lo que Él iba a hacer con los israelitas. ¿Para qué? Para poder sacarlos de ese lugar. Sin embargo, antes de que pudieran salir, Dios les mandó a prepararse a todo ese pueblo, haciendo una última señal que terminaría, ¿cierto?, convenciendo al pueblo de Egipto para que liberara a los israelitas. Entonces, en Éxodo 12, del 12 al 13 dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y vuelve a decir, yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Amén. Entonces esa marca era de un cordero sacrificado, ¿cierto? Y esa marca había que ponerlo en los postes de las casas, de las puertas de las casas y en el dintel de las casas. Entonces, cuando el ángel del Señor, que llevaría esa plaga, ¿cierto?, veía la sangre de un cordero puesta sobre los postes y el dintel, él pasaría de largo. Entonces esa señal hoy día está también con nosotros, porque la sangre del cordero sacrificado puesto como señal rescató, libró, redimió la vida de esos primogénitos. Amén. Entonces esto tiene una relevancia muy importante para ese tiempo y hoy día también trasciende a nosotros. Porque, ¿sabe qué? Fueron muchos, no sé si eran niños o era el primogénito, puede haber sido un primogénito de 20 años probablemente y se estaba en esa casa, no lo sé. Pero lo importante es que esa generación que fue rescatada por la sangre del Cordero entró a la tierra prometida. Amén. A lo mejor no sé cuántos quedaron en el camino, pero si Dios te rescata en este tiempo, si Dios te redimió, es para que tú puedas vivir en el reino de Dios. Ahí en esa tierra prometida donde tu vida va a cambiar, donde tu vida va a ser transformada, donde tu vida será distinta. Pero tienes que creer y saber de que hay un Dios que envió a su Hijo, un libertador, para que tú seas redimido. Entonces, cuando tenemos esa revelación en nosotros, sabemos que hemos experimentado un rescate de nuestra vida. Y es la promesa que Dios pone en nosotros para que entres en su reino. Y es un plan de Dios para tu vida y todas tus generaciones. Den un aplauso al Señor, por favor, porque esta salvación trasciende a ti mismo, trasciende a ti. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes esta convicción de que fuiste rescatado de la muerte, eso tú lo comunicas, tú lo hablas. Lo primero que le dices a alguien que no conoce a Jesús, tú le vas a decir, Él murió por ti porque te redimió y te rescató. Y cuando tú lo entregas eso en tu familia, a tus hijos, en tu casa, en tu familia, eso trasciende para que esas generaciones después entren a la tierra prometida, entren a la salvación eterna. Por lo tanto, tú tienes que tener en tu corazón, en tu mente y en tus pensamientos
esta revelación que no es menor. ¿Por qué razón? Porque ahora, en este tiempo, Jesús, si murió por ti, no puede Él haber muerto en vano. Porque tienes que mantenerte firme. Y en esta revelación que tiene que trascender a tus generaciones. Dice en Isaías 53:4, una palabra muy conocida, ¿cierto? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Mire, la redención es el rescate, y esa redención, ¿cierto?, tiene como base a nuestro Dios, porque el rescate lo hizo su Hijo. No fue cualquier persona. Nadie va a morir por ti, nadie va a morir por mí. Es solamente el Hijo de Dios que se hizo carne para soportar el pecado de toda la humanidad, para pagar esa deuda que nosotros teníamos al nacer y más encima entregarnos salvación y vida eterna. Amén. Entonces, el rescate tiene a Dios como base de todo. Nosotros somos los rescatados, así pasamos a ser redimidos. Y Dios, a través de Jesús, nuestro Redentor, ¿y sabe de qué fuimos rescatados? De la muerte del pecado. Y que iba a ser una muerte eterna. Eterna. Pero Dios nos salvó. Mire, yo recuerdo siempre, antes de llegar, de volver, tuve harto tiempo fuera de Dios. Siempre estuvo en mi corazón, pero como decía el pastor Ale, dando mal olor. Ahora lo entiendo todo. Y recuerdo que Dios me trajo un sueño un día. Y en ese sueño salía yo caminando por un camino junto con la gente con la cual yo me rodeaba. Y mientras caminaba me di cuenta que era un camino oscuro, tenebroso. Yo no sé, yo miraba para los lados y veía un campo, yo no sé si había pasado un incendio forestal, pero era seco, inerte, sin vida. Y yo mientras caminaba con esa gente, y yo decía, yo no puedo seguir caminando con ellos, porque voy a la muerte segura. Y doy gracias a Dios, porque Él me rescató. Den un aplauso al Señor, por favor. Entonces tenemos que tener esa revelación en nosotros de lo que fuimos rescatados. Yo le cuento de repente a Romy que si yo no hubiera aceptado a Jesús, si Él no me hubiera rescatado, si uno hubiera tenido misericordia, yo hace muchos años que hubiera estado como a 4 metros bajo tierra, porque iba a morir, y morir espiritualmente y físicamente, porque así el Señor me lo mostró. Y el Señor, en su infinita misericordia, ¿cierto?, nos trajo esta bendición. En 1 de Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y no solamente son heridas físicas, sino que todas las heridas que a veces nosotros podemos enfrentar, esas heridas, Él también las puede sanar. Y las va a sanar con poder y sobrenaturalmente. Entonces, de esta manera Jesús se convierte en nuestro Redentor. Él pagó el precio por nosotros, ¿cierto? Y lo pagó a precio de sangre. Y Jesucristo entonces, al morir, nos paga nuestros pecados, saca el pecado de su pueblo, de nosotros, y muere como un sustituto de nuestro, porque nosotros teníamos que morir, así tal cual como dijo el pastor Alex. La sentencia estaba hecha, estaba lista, y no había nada más que hacer, pero Él toma nuestro lugar, toma nuestro lugar, ¿cierto?, y lleva sobre sí mismo nuestra culpa y nuestros pecados. Y mire por qué es importante esto. Porque cuando nosotros tenemos esta revelación de dónde nos sacó el Señor, y a veces es bueno
acordarse de dónde te sacó a ti Dios. No sé, por favor, comienza a recordar ahí de dónde te sacó a ti el Señor. ¿De dónde fuiste rescatado? ¿De dónde Dios, en su infinita misericordia, te dio una mano a través de Jesús y te sacó de ese lodo cenagoso? De ese lugar donde solamente esperabas la muerte de tu sentencia. Yo sentí esa mano. ¿Y sabe qué fue lo más extraordinario? Que cuando Dios me sacó de ese hoyo, de ese lugar de cautiverio, me di cuenta que era fácil salir de ahí. ¿Y sabe por qué es fácil? Porque Dios lo hace de forma sobrenatural. Así que den un aplauso al Señor porque Él quiere hoy día sacar de nosotros todos nuestros cautiverios. Él quiere que en este tiempo tú no vuelvas atrás. No podemos volver atrás. Como dice un dicho, retroceder ni para agarrar vuelo. Tienes que seguir adelante y no puedes volver a tu cautividad porque el Señor Jesús ya pagó el precio por liberarte de ese lugar. Amén. Y mire, ¿y sabe qué es lo más extraordinario de esto? Es que dice en Hebreos 9:12, dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Den un aplauso al Señor, por favor. Es eterno, tú tienes la posibilidad de poder ser rescatado, liberado, y siempre va a estar presente porque es eterno y trasciende nuestra generación y nuestra propia vida. Dios quiere que tú tengas eso en tu corazón, porque Jesús se entregó a sí mismo como sacrificio vivo y perfecto, como pago por el rescate de nuestras vidas, y este rescate es para siempre. Amén. Pero tienes que trabajar por ello, tienes que mantenerte firme. Miren, Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el rescate mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Entonces, todo aquel que pone su fe en Jesús como único y perfecto Salvador, tenga la seguridad que estamos redimidos de la esclavitud más grande, la esclavitud espiritual de nuestro pecado. Y a veces tenemos que luchar, como decía recién el pastor Alex, ¿cierto? Porque a veces es una lucha constante. Pero en Cristo Jesús tenemos la salvación, tenemos la redención y tenemos la victoria. Amén. Entonces, dígales que está a su lado, no hay excusas. No hay excusas, no podemos tener excusas para esto. Si en ti en pecado a veces le echamos la culpa al que está al lado, ¿cierto? Si te dicen, oye, tienes que amar a tu prójimo, el que el prójimo no coopera, no importa, tienes que amarlo más todavía. No hay excusas. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra fe en Él. Cuando tú tienes la revelación de esta redención, en ti no hay quejas. No hay quejas. Porque tú ibas a la muerte segura. Entonces, ¿de qué te vas a quejar si hoy día estás vivo? Den un aplauso al Señor, por favor, por eso. Y a veces nos quejamos, ¿cierto? Y peor que todo, nos quejamos y murmuramos y nos metemos en cada lío, enredamos las cosas personalmente dentro de la iglesia, dentro de tu célula. Cuando eso ocurre es porque te olvidaste de tu redención. Y es así. Mire, alguna vez, ¿cierto? Escuché a alguien que dijo, mire, si usted me trae noticias de la vereda, de la calle, de la esquina, mejor no las traiga. Porque yo no me alimento de eso. Tráeme la verdad. Tráeme lo que realmente bendice. Trata de traer aquí a la iglesia, en este lugar, a tu célula, el poder de Dios a través de la palabra de Dios, que es genuina y poderosa en nosotros. Cuando tú no haces eso, es porque te olvidaste de dónde te sacó el Señor. Del sacrificio que Él hizo.
Entonces tienes que comenzar a trabajar para que esa revelación al despertar esté en tu vida. De que el Señor perdonó tus pecados de la sentencia de muerte para que hoy día tú tengas vida y vida en abundancia. Amén. Mire, y en Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquí levanten su mano, por favor. Estamos en trabajo, ¿cierto? Sí, hay unos que están empezando, que van a la mitad, otros que van, hay unos que van así subiendo y bajando, pero van para arriba, sí, otros que van medio parejitos, pero ya por algún lado van a subir. Me incluyo. Entonces, cuando tú tienes redención a través de Jesús, tú tienes un valor, ¿cierto? Tú tienes que valorar esa redención porque esa redención es eterna. Y permites que entres en un proceso de perfeccionamiento, una mejora continua, por decirlo de alguna manera, para que tú camines a través de la senda de la santificación. Entonces, si antes eras bueno, ¿cierto? Ya está bien, pero ahora déjalo. Porque hubo un Dios que mandó a su Hijo a morir por ti para que tú seas perfecto. Y tú puedes hacerlo, podemos hacerlo. No con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Entonces, cuando tú tienes esta revelación en ti, en tu corazón, tu vida va cambiando. Dígale que está a su lado, tu vida va cambiando. Amén. Va cambiando, despacito, no muy fuerte, ¿sí? Entonces, tu vida va cambiando porque, dice, porque en un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Y ese proceso de santificación es constante, continuo, una mejora continua para que seamos mejores para Cristo y podamos hacer su obra como Él quiere que la hagamos. Amén. No como nosotros nos tinca, como nosotros creemos que tiene que hacerlo, sino que como Dios lo manda a hacer. Mire, volvamos un poco más atrás. Y aquí el pastoral fue como un spoiler en cierta medida, pero estábamos en el mismo espíritu, estábamos en el mismo espíritu. Volvamos atrás un poco cuando Adán, no el pastor Adán que está aquí, por favor, no fue él, ¿sí? ¿Ya? Cuando Adán y Eva, ¿cierto?, comieron el fruto del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Cometieron un grave error, una ofensa para Dios. Mire, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ellos vivían en el espíritu. No vivían en la carne, vivían en puro espíritu. Imagínense vivir así. Extraordinario. Y por eso vivían así, como Dios los trajo al mundo nomás, pues no había problema en eso. No había argumentos, no había pecado. Pero cuando Adán y Eva cometieron ese error, ¿qué hicieron ellos? Se ocultaron. Se ocultaron, ¿cierto?, para cubrir su desnudez. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y principalmente debido al temor. Imagínense en ese momento, yo creo que ellos quedaron en shock totalmente. Al haber transgredido el mandato de Dios en sus vidas. Entonces, cuando eso ocurre, Dios llega al huerto del Edén, ¿cierto? Y le dijo, oye, ¿dónde estás? Porque no los vio. Entonces, y aquí usted ya sabe la historia, muchas veces lo que nosotros colocamos, ¿cierto?, para cubrir nuestro pecado, muchas veces eso agrava más aún nuestro pecado. ¿Cómo se dice eso? Agrava la falta, pero antes de eso, las excusas. Muy bien, gracias. Las excusas agravan la falta y ese era un pecado. Ellos habían pecado y no había excusa. Y Adán más encima lo primero que dice, no, la mujer que tú me diste. Si volvemos al momento, yo creo que Dios se tiene que haber enojado mucho. Bueno, los echó. Chao. Entonces hoy día
el Señor igual nos pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos cubriendo nuestro pecado? ¿Lo pasamos en eso? ¿Tratando de evadir lo que Dios nos manda hacer? Porque probablemente usted piensa o pensamos a veces que no pecamos, pero nos mentimos a nosotros mismos. La palabra dice eso. Entonces, en este tiempo, Dios quiere que tú y yo, nosotros, podamos comenzar a darnos cuenta dónde estamos parados. Entonces, había tanto temor en su vida que él no pudo contestar, Adán ni Eva tampoco, porque su respuesta tiene que haber sido: Señor, estoy plenamente consciente de mi pecado. Sé que desobedecí tu mandamiento y me siento culpable y estoy separado de ti hoy día. Mi espíritu está muerto a causa de mi pecado y estoy espiritualmente ciego y me han separado de tu lado. ¿Pero qué hizo Adán? No, la mujer que me diste, ella tuvo la culpa. Entonces, hoy en día, en la actualidad, la humanidad completa se encuentra sin saber dónde está. ¿Por qué razón? Porque no se han reconciliado con Dios y ocupan ese lugar de Adán, escondiéndose, evadiendo lo que Dios les está diciendo. Y buscan un sinfín de excusas para no aceptar la verdad en sus vidas. Entonces, la gente, ¿cierto?, hoy en día se ha olvidado de dónde viene, por qué vive y qué rumbo lleva su vida. Han perdido el propósito que Dios puso a través de Jesús, que es reconciliarnos con Dios. Perdone, pastor, pero usted me hizo toda la pega al principio. Porque estábamos muertos. Y Jesús vino para reconciliarnos y tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, las personas hoy en día, ¿cierto?, están en una situación de completa desesperación y no se dan cuenta. Porque heredaron ese pecado. Y tanto el hombre como la mujer, ¿cierto?, han inventado diversos medios para huir y se han hundido en tribulaciones, ¿cierto?, en buscar un destino, en moldear el destino de cada uno de ellos. Inventan religiones, se acercan a la ciencia, a la tecnología, a la filosofía, hacen de todo, pero no hacen lo que realmente les va a dar vida, redención. Es aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces, para eso estamos nosotros. Amén. Entonces, en esto, ¿cierto?, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha generado simplemente caos, desorden, conflictos. Como usted ve hoy día, usted es cosa de que prenda la tele, ¿cierto?, ponga las noticias y ve la causa del pecado del hombre y la mujer. Entonces, muchas veces el hombre, ¿cierto?, alimenta su pecado. Y vienen las enfermedades, la muerte, viven en una eterna condenación y desesperación. Pero hay una esperanza. Amén. Tenemos una esperanza. Y cuando tenemos revelada esa esperanza en nosotros y sabemos de dónde nos sacó el Señor, deberíamos estar contentos todos los días. Tú estabas en el ataúd, imagínate, te sacaron de ahí. Y empezaste a saltar, ¿cierto? Y tu vida se fue transformada, tuviste una nueva oportunidad. Mire, y Dios en persona vino a este mundo a través de Jesús. Y cuando el Señor te pregunta a ti y a mí, ¿dónde estás? Dios hoy día no te ve a ti, ve a su Hijo Jesús. Porque Él tomó tu lugar. Den un aplauso al Señor, por favor. Porque hoy día fuimos rescatados de la condenación de nuestro pecado original, ¿cierto?, para ser nuevas criaturas, ser nuevas personas. Y esa pregunta que le hizo Dios
a Adán, ¿cierto? Esa pregunta la responde nuestro Señor Jesús y dio una palabra completa y perfecta a esta pregunta. Y está en Juan 19:30 y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Den un aplauso al Señor, por favor, porque consumada está tu redención, consumada está tu salvación, consumada está la vida que Dios hoy día te entrega a través de su Hijo. El Señor quiere hoy día que en este tiempo tú tomes esta palabra que Jesús puso en su boca cuando dijo consumado es, porque de esa manera Él, a través de Jesús, Él saca, ¿cierto?, de nuestras vidas la condenación. Pero tienes que tomarla en tu corazón. Tienes que vivir esa redención. Tienes que saber de que dónde fuiste sacado, vuelvo a insistir. Y cuando eso ocurre, tu vida cambia, tu adoración cambia, tu oración cambia, tu intercesión cambia, todo cambia porque fuiste sacado de muerte a vida eterna. Amén. Entonces, cuando el Señor, ¿cierto?, Jesús, pudiera preguntarle nuevamente, ¿dónde está? Y Dios, perdón, le pueda preguntar a Adán, ¿dónde está? A través de Jesús, hoy día, si nos llegamos a esa pregunta, nosotros tenemos que decir, primero, somos libres. Dígale a que está a su lado, soy libre. Soy libre de condenación. Soy libre del dominio del pecado en mi vida, porque voy creciendo para ser mejor cada día. Y me pueden contar entre los justos en Cristo Jesús, porque fuimos justificados más encima. Y aunque me peque mis tropezones, ¿cierto?, mis errores, sé que he nacido en corrupción y merezco condenación, recibí la justicia de Jesús. Porque me arrepentí de mis pecados. Si tú quieres redención, tienes que arrepentirte de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. No podemos andar diciendo, no, si yo soy libre, soy redimido, cierto, todo lo que tú quieras, pero si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Hay una incongruencia y no hay una verdad en eso. Paso a ser un mentiroso o una mentirosa. Y lo más importante es que cuando tú eres redimido, eres libre y ya no estás bajo el control del diablo. Amén. Entonces, cuando tú tienes eso, por eso quería yo, a través de esta palabra, quería decirle que cuando tenemos asumida esta revelación en nosotros, esa revelación, esa redención te da poder sobre Satanás. No me entendieron. Cuando tú tienes asumida esa revelación de redención, que fuiste rescatado, que fuiste tu vida, ¿cierto?, fue rescatada, fuimos rescatados a precio de sangre, tú hoy día tienes poder sobre el diablo. Entonces, cuando tú hagas guerra espiritual, se da cuenta, cuando tú hagas intercesión, tú ya sabes que tienes victoria porque fuiste comprado a precio de sangre y esa sangre tiene poder en tu vida. Se da cuenta, cuando tenemos esa revelación en nosotros, nuestra vida tiene que cambiar, nuestra relación con Jesús tiene que cambiar, nuestra revelación a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios tiene que cambiar. No somos los mismos de antes. No podemos pasar 10 años en la iglesia siendo los mismos, con las mismas mañas, las mismas manías, las mismas costumbres, las mismas palabras. Tiene que haber un cambio en tu vida. Y eso refleja de dónde fuiste sacado. Por lo tanto, a través de esta redención, nosotros hoy día tenemos una nueva condición. Entonces, cuando Dios te dice, ¿dónde estás?, tú tienes que decir, aquí estoy yo y soy tu hijo.
Porque tú mandaste a tu Hijo Jesús para que si yo creyera en Él y lo aceptara como mi Salvador y mi Redentor, paso a ser heredero de tu reino. Paso a ser hijo tuyo. Eso lo tienes que tener aquí en el corazón. Tenemos que tenerlo en nuestro corazón. A veces, le comento, a veces yo me aflijo, como cualquiera de nosotros nos afligimos por ciertas situaciones en nuestras vidas. Pero cuando viene esta revelación, si hubo alguien que murió por mí y me dio poder y autoridad, ¿por qué tengo que andar asustado? ¿Por qué tengo que andar deprimido? Si esa revelación es poder en mi vida. Y tienes que hacerlo y tienes que llevarlo a la realidad. Entonces, porque fuimos redimidos, ¿cierto? Hoy día tengo una nueva condición. Y esta redención me da el estatus de ser un hijo de Dios y participo de su reino. Aunque era enemigo de Dios a causa del pecado, puedo tener hoy día una relación contigo, Jesús. Amén. Porque fui redimido, ¿cierto? Hoy día estoy en medio de un proceso de santificación. Si tú fuiste redimido, si aceptaste a Jesús, dígale que está a su lado, no es hasta ahí nomás. No es hasta ahí. No. Sino que tienes que entrar en un proceso de santificación, un tratamiento espiritual por el cual persigo que en mi vida haya justicia y una relación directa con Dios a través del Espíritu Santo y a través de Jesús y su palabra. Entonces, cuando soy redimido, mire, tengo redención y a través de Jesús yo me saqué las espinas y los cardos de mi vida. No digo que ya vamos a ser ricos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que Dios no quiere que tú seas pobre. Amén. Tú tienes que tener eso en tu vida. Si tú eres redimido, tú tienes victoria en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. ¿Y por qué? Porque tu vida, tú vas a ver cómo en todas las áreas de tu vida va a fluir la leche y la miel, porque vas a estar en el reino, en tu tierra prometida. Porque hubo alguien que murió por mí, ¿cierto? Por usted, derramó su sangre, ¿cierto? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Den un aplauso al Señor, por favor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Entonces no nos podemos ir de esta convención, sin saber que estábamos condenados, pero que también en esa condenación Jesús nos justificó y dio su vida por nosotros. Cuando acudo a Jesús hoy día, ¿cierto? Yo sé que voy a tener victorias. Téngalo por seguro. Yo sé que el Señor le va a hablar en este tiempo y si usted ha venido con alguna situación, alguna batalla, lucha, lo que sea, Dios le va a entregar esa victoria. Y comienza a dar gracias desde ya por esa victoria. Porque es Dios quien nos permite vivir en esta nueva condición en la cual no importa quién se levante en contra nuestra, el Señor nos da la victoria. Entonces, dígale al que está a su lado, hoy tengo el poder de la victoria sobre la muerte. Dígaselo. Yo tengo el poder de la victoria sobre la muerte porque yo he muerto al pecado. Y tengo la posibilidad de entrar a este nuevo tiempo que Dios me permite vivir por causa de su redención. Le quiero invitar, por favor, a que pueda ponerse en pie un ratito. Con esto ya voy terminando. Y le quiero invitar a una invitación que yo le hago, a que pueda levantar sus manos, por favor, en acción de rendición. Y quiero invitarlo a que primero le pidamos perdón a Jesús. Dígale, Jesús, perdóname. Perdóname porque a veces me olvido de dónde me sacaste, Jesús.
Perdóname, Señor, si a veces durante el día, en mi trabajo, en mi afán, a veces me olvido, Señor, de agradecerte de que tú un día moriste por mí, me redimiste, me rescataste, Señor, para que hoy día tenga una vida plena contigo. Y no solamente una vida plena, sino que un propósito divino, perfecto, que está en tu voluntad conmigo. Hoy día, Señor, te damos gracias porque a través de tu sangre, Señor, hemos aprendido a tener victorias en nuestra vida. Porque ese fue el pago de nuestra rebeldía, de nuestras iniquidades, de nuestras maldades. Y así como tú moriste por nosotros, nos redimiste, además nos diste poder y autoridad sobre la muerte. Nos diste poder y autoridad sobre el pecado. Dígale, Señor, hoy día yo sé que no tengo excusas delante de ti para hacer el bien, porque tú me lo diste todo, porque te entregaste de forma completa, no te reservaste absolutamente nada. Fuiste crucificado, Señor, por mí. Tú tomaste ese lugar, y no solo el mío, sino que el de toda la humanidad. Dígale gracias, Señor, porque así como en este tiempo tú me perdonas, también cuando tú resucitaste, bajaste al Hades, al infierno, y le diste la oportunidad para que todos los que crean en ti sean salvados, incluido Adán. Porque tú cumpliste tu promesa de rescatarnos, sacarnos de nuestro Egipto y hacernos entrar con puertas abiertas a la tierra prometida. Hoy día, Señor, dígale, te pido que nada ni nadie me aparte de esa senda que tú un día abriste para mí. La senda de salvación, la senda de redención, la senda de transformación de vidas, la senda de sanidad, la senda en la cual tú hoy día, Señor, me diste este estatus de ser hijo tuyo y de seguir tu misión de redimir este mundo. Hoy día, Señor, te doy gracias porque soy un privilegiado, dígale. Porque desde el momento en que tú me miraste, dice tu palabra, que mi embrión vieron tus ojos. Mientras éramos formados, tú nos mirabas y ya estaba en mí ese plan de salvación para mi vida, ese plan de redención. Porque tu palabra también dice de que tú tienes misericordia de quien quieres tener misericordia. Y tú me elegiste no solamente para ser redimido, sino para tener un propósito divino y que tú lo harás realidad en mi vida, porque así tú lo estableciste, porque tú tienes un plan conmigo. Dígale al Señor, tú tienes un plan. Y dígale al Señor, yo no quiero apartarme ni a izquierda ni a derecha de ese plan. No quiero contaminarlo con mis ideas, no quiero contaminarlo con mi religiosidad, con mi tradición. No quiero contaminarlo, dígale al Señor, con las mezclas que pueda tener. Yo quiero ser puro delante de ti, dígale al Señor. Ser santos delante de ti, transformados cada día, Señor. Para que no solamente mi vida sea transformada, sino que a través de ti, Señor, sean salvadas y transformadas todas las familias de esta tierra, Señor Jesús. Los que caminan, Padre amado, se ven vivos, Señor Jesús, pero están muertos en el pecado. Hoy día, Señor, dame esa sensibilidad y espíritu, Señor, de mostrarme la realidad, Señor Jesús. No mi realidad, sino la que tú me quieres entregar, Padre amado, para hacer bien el trabajo, para hacer bien la misión, para ser un cosechador, Dios mío, alguien que vaya y traiga fruto,
para que sea salvado, para que sea restaurado, porque así, Señor, tú vas a ir agregando a los que van a ser salvados en esta tu casa, Señor Jesús. Y no solamente aquí, sino que hasta lo último de la tierra, Padre amado, a través de la revelación de la cruz en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Un aplauso grande. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres grande en nosotros, porque nos diste la victoria, nos diste la redención, la victoria, y tenemos la garantía de que tendremos éxito en todo. Gracias, Jesús. Amén.